Muy buenas noches, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Tenía un breve corte ahí, pero ahí estamos con la ayuda del Señor. Amén. Dios me les bendiga a cada uno por nombre. Hoy vamos a continuar, mis estimados hermanos, con el estudio bíblico de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20, hoy lo terminamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a orar antes de empezar para poder ahí tener la guianza del Espíritu Santo. Señor y Dios Todopoderoso, Dios eterno, gracias Padre Celestial por tu grande amor, por tu misericordia, por bendecir esta palabra, Señor, que en esta noche vamos a estudiarla, Padre Celestial. Yo sé que a ti te ha placido, bendito Dios, el poder estudiar la misma, Padre Celestial. Yo sé que este estudio bíblico es de mucha bendición, Padre Santo. Yo te pido que tu poder divino, tu Santo Espíritu, Señor, nos acuerpe, bendito Dios, que nos dé ese respaldo, bendito Dios, para poder entender tu palabra, para poder comprenderla. Gracias te damos, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga nuevamente. Entonces vamos a continuar en esta hora el recorrido del estudio bíblico de Apocalipsis. Ya casi vamos finalizando ya. Tan luego, dice usted, ¿verdad, mis hermanos? Pero no ha sido tan rápido, ¿verdad? Porque hemos ido ahí paso a paso, ahí estudiando capítulo por capítulo. Entonces ya estamos en el capítulo 20. Hoy es nuestro tema número 34. Y vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10 por el momento. De ahí vamos a terminar del 11 al 15, que ahí es donde finalizamos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí tenemos, antes de continuar aquí, mis hermanos, yo les quiero leer también otra cita en Jeremías, porque aquí también queda una profecía acerca de esto y lo que hemos venido leyendo en los capítulos que antecedían. Yo les quiero leer aquí Jeremías 23:5. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Amén. Entonces aquí, mis hermanos, va finalizando el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo aclaramos en el martes anterior, pero que representa, mis hermanos, esa manifestación gloriosa, ese como testimonio a las naciones que van a quedar sobrevivientes después de de la tribulación, del juicio de Dios, y que viene a reunir aquí, mis hermanos, por voluntad de Dios, a todavía predicar a aquellos sobrevivientes, como lo explicamos el martes pasado. Pero aquí, si ustedes recuerdan, al principio del versículo 20, dice que Satanás fue atado por esos 1000 años que van a haber, en el cual Cristo va a estar reinando, ¿verdad? En una total teocracia sobre las naciones que estuvieron, y también los que hayamos resucitado con él para honra y gloria. Incluso dice que va a levantar un renuevo de David. Entonces, vemos aquí como el Señor, pues, no solo somos llamados nosotros a ser reyes y sacerdotes, porque la palabra así lo dice, somos real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, y por eso mismo el Señor nos va a poner como guía para terminar de ser testimonio a las naciones sobrevivientes ya en este reino milenial de nuestro Señor.
Entonces es un especial gozo que vamos a tener en ese entonces, ¿verdad? Esto todavía no se ha cumplido. Literalmente aquí la palabra nos habla de 1000 años. Sin embargo, sabemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. A manera de simbolismo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, Dios nos está dando a nosotros aquí a través de su palabra esa revelación que tal vez antes no la conocíamos y ahora la conocemos. Entonces dice que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aparentemente aquí, en el momento que Satanás es desatado nuevamente, porque tal vez lo aclaramos un poco más, y recordemos que cualquiera en este mundo ha justificado tal vez su maldad, diciendo que el diablo me dijo, por el diablo caí, por el diablo Luis. No, entonces durante estos 1000 años, mientras está atado Satanás, el ser humano va a estar tomando sus propias decisiones y ahí se va a demostrar realmente la parte pecaminosa de que todo ser humano tiene. Sin embargo, el Señor nos llama al arrepentimiento. Cuánto hemos predicado, cuánto desde que la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los apóstoles, después de que Cristo subió al cielo, predicó por muchos años. Y que hoy, mis hermanos, pues hay un renacimiento del evangelio. Tal vez si usted quiere verlo, tal vez unos 500 años desde que Martín Lutero se levantó y publicó sus 95 tesis. Se han ido levantando más siervos ahí que han ido proclamando la palabra de Dios por todo el mundo, y qué bueno. Entonces vemos, mis hermanos, que la palabra se ha expandido. Gloria sea el nombre del Señor, porque se ha expandido. Entonces, aquí en este reino milenial, estando atado a Satanás, nadie va a poder decir, bueno, Satanás me dijo, por Satanás pequé. No, aquí se va a demostrar para los que queden sobrevivientes ahí que no es necesario que Satanás esté en el mundo, sino que cada uno por la misma forma de haber nacido en pecado y todo eso. Por eso es que necesita arrepentimiento el ser humano. Usted y yo necesitamos arrepentimiento, porque como el mismo siervo David decía, en pecado me concibió mi madre. Y mucha razón tenía, porque desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano necesitó buscar a Dios. Dios envió profetas, Dios envió muchos siervos a hablarles de la palabra. Entonces, vemos, mis hermanos, que el ser humano necesita mucho de Dios y el arrepentimiento y salir del pecado. Entonces aquí habla de unas naciones, Gog y Magog. Aquí pareciera que vuelve a relacionar a las naciones. Se recuerda usted que en Ezequiel 37, 38, 39 ya aclaramos que estas naciones que se levantaron durante la ira de Dios, como que venían lideradas por naciones que fueron en algún momento, que fueron prácticamente los abuelos, si usted quiere verlo, de la mayoría de países rusos o europeos, porque hablaba ahí se habla mucho de eso, de ese apoyo que va a tener el anticristo. Pero aquí ya no estamos hablando del anticristo, porque ya sabemos que el anticristo fue lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta. Entonces pareciera que aquí, a manera simbólica, estas naciones que se van a unir, pues van a ser parte de una rebelión final que va a haber en ese entonces. Obviamente se esperaría que fueran personas que tuvieron ahí sí que la oportunidad de estar ahí en ese reino milenial, porque se les va a predicar. Pero si al final de cuentas no aceptan a Cristo, entrarán a esa perdición eterna. Entonces, dentro de esta parte final, pareciera que es una breve batalla, porque al final de cuentas, si Dios derrotó a todas esas naciones que se van a reunir en el día del juicio, ¿cómo no va a ponerle fin de un solo o un instante a todo aquel que se quiera rebelar, aún sabiendo que Satanás no está operando con sus huestes de maldad, porque el Señor lo tiene aprisionado? Entonces, por eso dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Ahí sí que esto es algo, mis hermanos, que por eso el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Sin embargo,
nos deja a nuestra propia decisión o libre albedrío, como usted quiera decirlo, porque igual nosotros no somos máquinas que podemos ser controladas a través de un control remoto, a través de algo cibernético. O sea, cada quien toma sus propias decisiones. Entonces ahí se ve demostrado, mis hermanos, que el Señor al final de cuentas, aunque Él esté presencialmente en su segunda venida, dando testimonio durante estos 1000 años de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, todavía va a haber cierto grupo que se van a rebelar lamentablemente, ¿verdad? A manera de demostrar el pecado que todavía existe, a pesar que se les va a predicar porque Dios va a levantar, ahí hablamos del siervo David y muchos siervos más que de repente hasta usted y yo estemos ahí involucrados predicando la palabra ahí, yendo y teniendo nuestro Salvador. Ahí sí que en pleno reino todavía en este mundo. Este va a ser un paso hacia la eternidad, mis hermanos. Este reino milenial es un paso a la eternidad y ahí lo vamos a leer y yo se los voy a explicar por qué. Entonces, vamos sigamos leyendo acá, mis hermanos. Entonces, dice que aquí se libra esa batalla, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí se ve que el Señor, pues, no solo va a descender fuego del cielo para terminar esa breve rebeldía que va a haber, liderada por Satanás, y de una vez lanzado al lago de fuego. Y ahí vemos que van a ser atormentados día y noche. Entonces, aquí no es la aniquilación total del sufrimiento, porque muchos por ahí, alguna secta dice que con la muerte se aniquila todo, ya no va a haber nada después de la muerte, pero eso es mentira, porque aquí habla de que va a haber un sufrimiento eterno. Entonces, claro, y aquí es una señal, mis hermanos, que Satanás siempre quiso que el ser humano nunca siguiera a Cristo, que el ser humano se apartara de Cristo, porque él no se quiere ir solo al lago de fuego. Bueno, primero el infierno, ¿verdad? Donde ya hay muchos que no creyeron en Cristo y van a despertar a segunda muerte al lago de fuego. Pero nosotros no fuimos diseñados para estar ahí, mis hermanos. Nosotros fuimos diseñados como hijos de Dios a buscarle, a buscar su misericordia, a buscar su perdón, para no llegar a ese destino final de sufrimiento eterno, porque me imagino que va a ser un tormento, mis hermanos, como dice, de día y de noche, imagínense, por los siglos de los siglos. Qué triste. Entonces, por eso es que nosotros debemos levantarnos y poder seguir predicando, ¿verdad? Algunos dicen que este reino milenial, porque aquí no quise introducirme tanto en los premineralistas, amilenaristas, porque hay distintos puntos de vista acerca de este reino milenial, que incluso dicen que la misma iglesia, algunos tienen un punto de vista y dicen que la misma iglesia que está hoy es la que está operando dentro de estos 1000 años. Ciertamente, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos para testimonio de Cristo, y ahí estamos cumpliendo lo de la parábola de los talentos que dejó nuestro Señor, la parábola de las 10 minas, porque ahí dice que el Señor se fue lejos, ¿verdad? Pero dejó siervos que se encargaran de la obra. Si usted puede leerlo ahí, yo les di la cita la semana pasada, pero si usted quiere ahí recapitular, pues léase Lucas 19, porque dice Lucas 19:12, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, dice. Vean ahí que se refiere al mismo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hablando del mismo a través de parábola, pero nos dejó administradores de su palabra, dejó para que esto se expandiera y hacer reconocer a la gente que después de la muerte hay vida, pero también puede ser que después de la muerte haya la segunda muerte, y esa es la más terrible. Entonces, nosotros como creyentes estamos destinados, pasamos de muerte a vida, hablando en lo físico, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos faltar algún día en esta tierra, pero estamos preparados para unirnos al ejército celestial en cualquier momento y en el lugar preciso donde el Señor venga por segunda vez por su pueblo, como iglesia que somos llamada. Amén. Entonces, vamos a ver acá otra cita, mis hermanos. Bueno,
vamos a leer de una vez las citas aquí del 11 al 15. Después voy a tener ahí otras citas auxiliares que vamos a ir leyendo para poder ahí tener más conocimiento acerca de esto. Leamos el 11 al 15. Y dice, aquí ya nos habla del juicio del gran trono blanco. Aquí como que ahí, ya después de que pasamos del reino milenial, porque estas citas, mis hermanos, tienen la característica que son como que únicas, se podría decir, porque ya no se habla más del milenio, más esta cita, pues, que está aquí en Jeremías, y otro que les voy a leer aquí más adelante en segunda de Pedro, porque ahí habla de que para el Señor un año es como un día, perdón, es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Pero que existe un misterio, hay un misterio ahí, mis hermanos, pero lo que para nosotros no es misterio es que fuimos lavados ya por la sangre de Cristo. Y usted y yo, mis hermanos, debemos estar seguros de nuestra salvación y que algún día pues vamos a reinar, como se dice su palabra, sobre la tierra momentáneamente, porque esto es momentáneo, el reino milenial es momentáneo y ese va a ser un paso hacia la eternidad, mis hermanos. O sea que ahorita también nosotros, cuando nos congregamos, cuando atendemos la palabra, cuando estamos reunidos en el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo, estamos demostrándole al mundo que creemos en un Dios vivo, que creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que creemos que nuestra salvación ya fue pagada a precio de sangre, y esa sangre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo les leamos aquí de una vez, mis hermanos, y con eso vamos a finalizar aquí la cita bíblica de Apocalipsis 20. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oído. Que tenga oídos, oigan, mis hermanos. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vean qué triste es morir sin Cristo, mis hermanos. Eso es relativamente triste, y hasta aquí en esta cita nos venimos a dar cuenta que es aún más triste. ¿Por qué? Porque la segunda muerte representa que no está escrito en el libro de la vida, y que salir del infierno a caer al lago de fuego. Vean qué triste y lamentable. Por eso es que es necesario que la palabra se siga predicando, mis hermanos, que lograr que muchos lleguen al arrepentimiento. A los que dudan hay que convencerlos, encaminarlos por el camino en el cual Cristo ya nos ha puesto. Entonces aquí hay un trono blanco, mis hermanos. Veamos cómo parte de ese trono blanco ya sabemos quién está. Nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice que ahí muertos y grandes fueron entregados, puestos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y aparte es el libro de la vida y los demás libros donde están las personas que no estuvieron en ese libro de la vida, ¿verdad? Los que murieron sin Cristo, lamentablemente. Y ahí habla pues que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces, vean aquí cómo la muerte dice que entrega los cuerpos de los pecadores perdidos, mis hermanos, porque al final de cuentas ciertamente el cuerpo físico vuelve como que al polvo de donde fue tomado momentáneamente, ¿verdad? El Hades aquí tiene una representación del alma, de los pensamientos del ser humano. ¿Qué fue lo que motivó a alguien para no poder reconocer a Dios como su Salvador? Entonces, aquí, mis hermanos, y el mar pues que representará aquí a las naciones, porque regularmente aquí hay explicación del mar literal, pero también existe el mar referente a las naciones. Entonces, en todas las naciones, así como mueren personas con Cristo, mueren personas sin Cristo, lamentablemente. Y eso es lo que yo les digo, y créanme que a mí me duele en el corazón
ponerme a pensar en ese día del juicio en el cual alguien no está escrito en el libro de la vida y está escrito en otros libros, como dice que los libros fueron abiertos, pero los que van a ser juzgados, ese es el punto central. Qué triste y qué doloroso. Entonces ahí habla de la muerte, ¿ya? Que representa obviamente la ausencia física de alguien o alguien, o lo del cuerpo que se deshace y vuelve al polvo, y habla y acerca del Hades, ¿verdad? Porque no es en sí el infierno, sino que el Hades es la parte donde recordemos que las almas están en sufrimiento, pero tiene cierta relación con el infierno, porque al final de cuentas en el Antiguo Testamento se le representaba con eso. Estaba el paraíso o el seno de Abraham y estaba el Hades, donde estaba el compartimiento donde los que habían muerto sin creer en Dios. Entonces, se cree que el Hades guardaba las almas. Pareciera que fuera un tipo de sinónimo de cementerio, pero se decía que el Hades representaba las almas, o ahí estaban todas las almas aprisionadas de los que habían muerto sin Dios. Y en el paraíso, donde es el seno de Abraham, estaban todas las almas que eran creyentes. Recuérdense que cuando Cristo estaba en la cruz y aquel ladrón que estaba a la par, el que tuvo piedad y misericordia, ¿verdad? El que dijo, Señor, sálvame, yo creo en ti. Nosotros merecemos estar aquí en la cruz, pero tú no. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué le dijo? ¿Verdad? El ladrón le dijo, acuérdate de mí, Señor, en tu gloria. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean qué misericordia de Dios, aún en esa circunstancia tan difícil de la cruz, pero que representa a mis hermanos, como les digo, porque el Señor igual después de los 3 días dice que se llevó cautiva la cautividad, se lleva a los que estaban en el paraíso, se los lleva hacia el cielo, porque esa es la resurrección de Cristo, y ese es un tema así un poco extenso que hay que explicarlo por aparte, mis hermanos, pero para no extenderme mucho, porque si no también no avanzamos aquí, si no seguimos ahí, como se dice, nos picamos aquí con la palabra. Bueno, entonces aquí ya vimos acerca del alma, el Hades, las naciones. Entonces, dice que tanto la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pareciera ser una figura aquí, mis hermanos, que al final de cuentas, la muerte física, me refiero yo, pareciera ser como que un momento de dolor y angustia, porque créanme que para el que pierde un ser querido, la muerte es algo muy doloroso, ¿verdad? Claro, se recibe consuelo parte de Dios, se recibe fortaleza, pero sin embargo al ser humano, sentimentalmente, le duele en su alma la partida de un ser querido. Entonces aquí el Señor está diciendo, muerte, ya no existen más. También lanzada como simbólicamente al lago de fuego, porque eso ya no va a existir en la eternidad, mis hermanos. La palabra se trata de vida eterna. Amén. Entonces aquí simbólicamente la muerte es extinguida, es exterminada por parte de nuestro Dios. Amén. Entonces veamos aquí, mis hermanos, yo quiero leerles otra cita, y por eso es que es muy importante que anotemos y tengamos ahí cada vez que prediquemos la palabra, tener ciertas citas en las cuales reflexionar a muchos. Leamos Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 al 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. Yo espero al Señor, mis hermanos. Y por eso aquí no habla de que hay una oportunidad. Lamentablemente, en el ámbito religioso, ¿verdad? Cuando alguien muere, pues invocan rezos, hay novenas, hay rezos cada año, pero ¿con qué objeto, mis hermanos? Pareciera que como que con eso estaríamos ayudando a Dios, y Dios no necesita ayuda. Alguien tuvo que tomar la decisión
en vida. Eso es lo que debemos de entender, que la decisión de seguir a Cristo es en vida, terrenalmente, porque estamos, ahí dice, así que vivos, conscientes, tenemos nuestra alma, nuestro espíritu que tiene que estar conectado con el Señor. Entonces el Señor no necesita que alguien más ayude a través de rezos o cosas. Yo respeto eso, ¿verdad? Más no se comparte, porque sabemos que tal vez en algunos momentos se hacen por ignorancia, pero aquí dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Entonces, por mucho que le canten, le recen, ya el que murió en vida tuvo que tomar una decisión, y esa decisión tuvo que aceptar a Cristo en su corazón. Y entonces es muy importante que la palabra se siga predicando para arrepentimiento, como bien predicó el siervo Juan el Bautista, pero que después de él iba a venir alguien mayor, decía él, ¿verdad? Entonces es necesario que se predique la palabra para arrepentimiento, para perdón. Por eso es que vean que Dios es tan grande y tan misericordioso, mis hermanos, que aún en el hecho de muerte o en la agonía, o alguien que esté en un hospital y puede hacer una oración de fe y tener todavía, como se dice, el último chance de poder entregar su corazón al Señor, porque es importante. Pero lo mejor, mis hermanos, es aceptarle hoy, seguirle hoy, sin importar lo que pase mañana, porque ya hoy sabemos que pasó, pero mañana no sabemos. Entonces es importante que usted y yo aceptemos a Cristo a partir de cuando Él lo salvó. Ya usted hizo el paso de fe. Bueno, sigamos leyendo, mis hermanos. Juan 12, 44, vamos a leer. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me lo dio. Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, por eso creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí se amplía un poco más esta palabra que está en San Juan también 14:6. Entonces, mis hermanos, vemos que la obra, la vida eterna, es para aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, para aquel que lo acepta en su corazón. Pero dice: el que no cree, ya por sus propios hechos ya ha sido condenado. No es porque Dios lo condene, o nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo en Juan 3:17, porque no he venido yo a condenar, sino que el mundo sea salvo por mí, decía Cristo. Entonces, por la misma decisión que cada quien toma, mis hermanos, el Señor deja la decisión en su libre albedrío. Leamos aquí Juan 3:16 al 19. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso creo que ya lo sabe usted de memoria, mi hermano. Dice: que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vámonos al versículo 36, ahí en capítulo 3 de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Entonces, ahí tenemos claro, mis hermanos, esa relación que debemos de tener con el Señor y que de una u otra forma involucra no solo a nosotros, también a los futuros siervos que se van que el Evangelio los convenza, mis hermanos, porque aquí, obviamente, nosotros somos vasos que Dios utiliza para llevar la palabra, pero también muchos tienen que aceptar a Cristo en su corazón para que Él pueda hacer la obra. Entonces, por eso dice, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí, dice, ¿verdad? Entonces, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos, mis hermanos, que el Señor pone, pero no lo pone obligatoriamente. Esto es de corazón. Y ahí es, por eso les digo que en este reino milenial, lamentablemente muchos van a tener también oportunidad, pero también por la misma decisión. Y agreguémosle la acechanza de Satanás final, va a ser que todavía muchos caigan en condenación. Entonces, usted y yo no estamos diseñados para la condenación, mis hermanos. Estamos diseñados para estar con Él en la eternidad. Ahora voy a leerles primera de Juan 5. Y este es el testimonio, dice Juan 5, primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí nos lo pinta más claro, ¿verdad? Ahí tenemos más claro que la palabra aquí no puede haber, mis hermanos. Entonces, por eso es que es necesario. Y muchos dicen, pero ¿de qué? ¿Para qué debo ser salvo? Es que yo no entiendo eso. Salvo de la ira que vendrá. Así de sencillo, porque Dios va a hacer un juicio en este mundo algún día. Pero va a estar en la decisión de alguien si quiere estar con Cristo. Se va a unir al ejército celestial en su segunda venida y va a reinar momentáneamente, temporalmente, por 1000 años para testimonio de las naciones. Por eso habla de este reino milenial. En sí, ya tenemos parte de ese reino, mis hermanos. Desde el momento que lo aceptó, usted ya tiene parte del reino. Ya lo está empezando a vivir. Y eso es lo importante. Tal vez no es... Ciertamente estamos esperando ese día glorioso, pero desde ya tenemos que vivirlo. Amén, porque si no, mis hermanos, la misma palabra nos da la fortaleza. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por más que aquí en el mundo suframos o tengamos problemas, circunstancias difíciles, debemos ser fuertes, mis hermanos, y aplicar a nuestra vida Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque así tiene que ser, mis hermanos, no dejarnos, como se dice, achicopalar. Si usted tiene dificultades, tiene angustias, ponga en las manos del Señor todo, pida consejería si no sabe qué hacer en un momento determinado, porque eso le va a ayudar también para su comunión con el Señor, para estar todos los días ahí sí que en plena, en completa paz con nuestro Señor. Amén. Entonces yo les quiero ir leyendo y con esta cita ya finalizo prácticamente, mis hermanos. Está un poco extensa, pero aquí les quiero explicar algo acerca de lo que del día del Señor va a venir. Segunda de Pedro, capítulo 3. Veamos acá. Dice, amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, dice, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o malos deseos, si usted quiere verlo, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de la venida de Cristo, la segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua y de la palabra de Dios los cielos, y también la tierra por el agua subsiste,
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, porque con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Aquí está, mis hermanos. Perdí un poquito la cita, pero aquí está. Dice versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahora viene algo muy lindo aquí. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahí vamos a ver ya en el capítulo 21 por qué nos va a decir esto. Sigamos. Por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes las tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Santo es el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Yo les quiero leer el primer versículo del capítulo 21 y con esto vamos a finalizar. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasó y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces ahí vemos esa transición que va a haber, mis hermanos. Ya aquí ya me estoy anticipando el tema, pero la transición del reino milenial, que va a ser ahí sí que un día como 1000 años, ese reino milenial va a pasar rapidito, ¿verdad? Ya con Cristo reinando, todos de sacerdotes predicando, y para dar paso a la eternidad, a la nueva Jerusalén. Entonces, qué glorioso poder esperar eso, mis hermanos, pero hay que estar preparados. A eso es lo que nos llama la palabra aquí, como dice este pasaje de 2 Pedro 3, mis hermanos, que es muy precioso y maravilloso la revelación ahí. Hay que tener cuidado con muchos que tuercen la palabra, por eso existen muchas sectas, religiones falsas que creen llevar a Dios, pero no llevan a Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, tener a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Entonces dice que nos guardemos, que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, o sea, de falsas religiones, que nos hagan caer de vuestra firmeza. Entonces dicen, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí aprovecho para saludar a mi familia que está sintonizando, igual mi hermana Cheni Arriaga, que desde que empecé ahí se conectó. Dios le bendiga, hermana. Igual mi hermana Catherine Manrique, ¿verdad? Mi hermano Rodrigo, Dios le bendiga, hermano. Y veo también a mi hermana Wendy Girón. Creo que hay un poco de dificultad ahí en la señal, mis hermanos. Perdón ahí, pero
Oremos, mis hermanos, oremos porque Dios nos está dando la victoria. Estamos ahí sí que comprometidos con su palabra y usted, tanto usted como yo tenemos un compromiso con el Señor. Sigamos adelante, no teman ni desmaye porque el Señor está con nosotros y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, la vida eterna, está de nuestro lado. Amén. Oremos, mis hermanos, démosle gracias al Señor. Acompáñenme ahí, oremos. Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de tu santo nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Jesucristo, y el poder divino, ese respaldo que tenemos ahora de tu Santo Espíritu, Señor, nos hace estar con gozo, Señor, antes de esa venida preciosa y maravillosa, Señor. Antes de que comiencen los juicios también, bendito Dios, porque sabemos y reconocemos que tú vas a venir con justicia, con gloria y majestad, Señor, un día a este mundo. En tu segunda venida vas a venir a aplicar esa justicia, Padre. Y los que estemos también partícipes, Señor, en esa segunda resurrección, porque vamos a pasar de muerte a vida, Señor, y vamos a estar reinando temporalmente contigo 1000 años, bendito Dios, qué glorioso va a ser ese día, Padre. Ayúdanos a prepararnos, Señor, en ese caminar contigo, Señor, porque sabemos que somos de este mundo, Padre, pero no somos del mismo, porque marcamos la diferencia, Señor, como siervos tuyos, en un mundo que vive perdido, que vive sin dirección. Tú has levantado tu pueblo para que sean predicadas las buenas nuevas de salvación a todo aquel que quiera creer. Y en estos tiempos finales que ya se acercan, bendito Dios, queremos seguir proclamando tu palabra, que el mundo conozca que tú eres un Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha conectado a este estudio bíblico, Señor, y así mismo, Padre, yo pongo en tus manos estos últimos 2 capítulos que faltan, Padre, para que tú sigas dando esa sabiduría, ese entendimiento de tu palabra, y que estemos siempre interesados en la misma, Señor, porque ahí tenemos la vida eterna, Padre. Gracias, Señor, yo bendigo a cada uno por nombre. Bendito Dios, y a ti sea la honra y la gloria. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios me les bendiga en gran manera, mis hermanos, que me los guarde en completa paz y nos volvemos a ver primeramente, Dios, el próximo martes. Bendiciones ahí al lado de su familia, mis hermanos. Dios les bendiga.